aprobado en la sala dos proyectos de resolución que van directamente a propuestas que tienen que ver con materias propias de esta comisión. Uno en que entiendo cuenta entre sus autores el diputado Urrutia, otro en que yo estoy entre los autores, y ambos que tienen hartas medidas y hartas reflexiones y que están en el marco de la urgencia de la pandemia. Quería proponerles que el día lunes hagamos una sesión especial de esta comisión para tratar medidas urgentes con respecto a la pandemia que tienen que ver con los asuntos naturales de esta comisión, tales son los relativos a vivienda, urbanismo y bienes nacionales. Así que les aviso que tengo toda la intención de realizar esa citación, pero siempre me gusta saber qué impresión le genera al resto de los colegas. Porque como ustedes saben, cuando están todos en contra de algo, yo no lo hago. Diputado Urrutia. Ahí. Sí. Si va a citar el lunes, buenas tardes a todos. Aunque faltamos varios, pero buenas tardes a todos. Bonita su casa, José Manuel. O René Manuel, perdón. ¿Cómo no se sabe el nombre? René Manuel, ya. Uno se puede tupir. Oye, yo estoy de acuerdo con que cites a reunión, pero lo único que te pido es respetar los horarios, porque no se olviden que los lunes también sesionamos en comisiones paralelas. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad Ciudadana, al igual que el diputado Calixto, y no queremos tener tope horario. Entonces, que nos pongamos de acuerdo con Calixto para ver a qué hora sesiona él. Él empezó a sesionar a las 5 de la tarde, 5 y media, en ese bloque. Entonces, si sesionamos antes, ningún problema. Eso, presidente. Claudia, ¿cómo es el tema de los horarios? Porque entiendo que hay horarios preestablecidos y uno es de 3 a 5 y media, ¿o no? ¿No la estamos escuchando? De 3 a 4 y media, presidente, nosotros estamos fijados en ese horario para sesión especial, los días lunes. Entonces, de 3 a 4 y media el lunes. Yo le mando el texto de qué se trataría. Y vamos Macarena, a hacer algo... Macarena tiene una objeción. ¿O no? No. ¿Algo de copropiedad vamos a citar? No, Macarena quiere decir algo. A ver. No, que lo diga aquí nomás. No se escucha, Macarena. No te puedo dar el audio, Maca. Puede ser algo urgente, no sé, una alerta de tsunami. De repente. Sí, no, me lo dice por ahí. ¿Se escucha? Ahí sí. Que ya se citó para copropiedad el lunes en ese horario. Perdón. Ya no hay problema. Entonces, ya, ahí vemos qué día específico, pero nos comprometemos a respetar los bloques horarios tal como corresponden y que nada termine pasado 4 y media. ¿Ya? Ya, entonces pasamos a lo nuestro en este momento, que es copropiedad. ¿Qué artículo quedamos? ¿Comparto pantalla? No sé si está... Por favor. Tienen que habilitarme el compartir pantalla. Bien. Quedamos en el 68. Les digo al tiro la página. 68 página, 85 el comparado. Sí. Oye, Gonzalo, no sé cómo habilitarte para... No, ahí está. Ahí ya está habilitado. Ya. Sí, lo deben haber habilitado desde el sistema. Ahí está. Presidente, comento más o menos por un favor. de contexto. Quedamos la sesión pasada, voy a retroceder un poquito en las páginas para mostrarles que quedamos en el título 12 de los condominios, o 12º, como quieran decirle, de los condominios de viviendas de interés público. Esto, bueno, el referente es un título ya vigente en la ley actual, que es de los condominios de viviendas sociales, y aquí se hace este cambio a viviendas de interés público, donde un género mayor y una de las especies son las viviendas sociales. Alcanzamos a ver el 65, 66 y 67, votándose el 65 y el 67, porque el 66 tenía indicación. Y ahora nos toca el 68, que es un artículo bastante importante porque es el que al final de cuentas tiene más aplicación práctica, porque es el que permite destinar recursos a estos condominios, ¿ya? Y es el que, por ejemplo, es el artículo que ocupa nuestro programa de condominios sociales, ¿ya? Este artículo tiene su equivalente en la ley vigente en el artículo 41,
y en la propuesta del proyecto de ley se precisan los objetos que pueden tener estos recursos, ¿ya? Se mantiene la idea que son los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios los que pueden destinar recursos a este tipo de condominio, y se precisa un poquito más los objetos. No sé si lo leo yo, Claudia, lo lees tú, como prefieren. Me da igual, Gonzalo, léelo tú nomás. Léelo tú nomás, que lo haces muy bien. Okay. Gracias. Lo leo. Artículo 68. Los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización podrán destinar recursos a condominios de viviendas de interés público emplazados en sus respectivos territorios. Los recursos destinados solo podrán ser asignados con los siguientes objetos. A. En la reparación, mejoramiento o dotación de los bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes del condominio. B. En los gastos que demande la formalización del reglamento de copropiedad a que alude el artículo 9 y los que se originen de la protocolización a que se refiere el artículo 71. C. En pago de primas de seguros de incendio y adicionales para cubrir riesgos catastróficos de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendios a causa de terremotos u otros del mismo tipo. D. En instalaciones de las redes de servicios básicos dentro de los delindes del condominio que no sean bienes comunes. E. En programas de mejoramiento o ampliación de las unidades del condominio o de los bienes comunes. F. En programas de mantenimiento y pago de servicios básicos de los bienes comunes. G. En apoyo de los programas de autofinanciamiento de los condominios, a que se refiere el número 9 del inciso sexto del artículo 14. H. En programas de capacitación para los miembros del Comité de Administración y Administradores relativos a materias propias del ejercicio de tales cargos. Y en acciones de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes y el fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria. J. En la demolición parcial o total por causas que lo ameriten cuando sean declarados en ruina según lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. K. En programas de instalación, certificación y mantención de equipos de circulación vertical, ascensores básicamente. Después continúa con los siguientes incisos. Los programas y recursos a que hacen referencia las letras precedentes deberán ser invertidos prioritariamente en los condominios de viviendas sociales. Con el objeto de promover acciones integrales y armónicas, los condominios o sus sectores podrán optar a dichos programas y recursos, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos del respectivo programa. Asimismo, los condominios de viviendas sociales podrán postular a los programas financiados con recursos fiscales en las mismas condiciones que las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, organizaciones deportivas y otras entidades de similar naturaleza. Y finalmente se incorpora lo que está en el artículo 42, los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización respectivos podrán designar por una sola vez en los condominios de viviendas sociales que carezcan de administrador una persona que actuará provisionalmente como tal, con las mismas facultades y obligaciones que aquel. La persona designada deberá ser mayor de edad, capaz de contratar y de disponer libremente de sus bienes, y se desempeñará temporalmente mientras se designa al administrador definitivo. La designación de este último deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el nombramiento del administrador provisional. Sin perjuicio de lo anterior, para ejercer el cargo de administrador provisional no será necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominio. Lo vamos a ver en el título siguiente. La Asamblea de Copropietarios, por acuerdo adoptado en sesión ordinaria, podrá solicitar del gobierno regional, de la municipalidad o del servicio de vivienda y urbanización que hubiere designado al administrador provisional la sustitución de este por causas justificadas. Entonces, aquí es un artículo un poco largo porque tiene dos grandes materias, pero son primero este listado de posibles objetos en los que se pueden destinar recursos públicos, ¿ya? Hay precisiones de redacción, en la norma vigente habla de bienes de dominio común para mejorar la calidad de vida, se precisa que no es cualquier intervención, los bienes de dominio común son reparaciones, mejoramiento o dotación de bienes de dominio común, y no solo calidad de vida, sino que también seguridad, bueno, que es uno de los factores de calidad de vida al final de cuentas, pero sí quiso hacer la mención expresa a la seguridad de los habitantes del condominio. Después en la letra B son precisiones de referencia de norma, la C no tiene cambio, la D también es una precisión que bueno, tiene lógica en el sentido que se están financiando obras dentro de un condominio, por lo tanto son redes de servicios básicos en la medida que estén dentro de los delindes del condominio. El resto serán bienes nacionales de uso público y tendrá que financiarlo las mismas empresas de esos servicios públicos. En programas de mejoramiento o ampliación de las unidades, eso se mantiene.
programas de mantenimiento, y aquí aparece esto que es relevante, que tiene que ver un poco con lo que hemos discutido en otras sesiones, el tema de los servicios básicos. Podrían destinarse recursos, por ejemplo, al pago de servicios básicos de los bienes comunes. ¿Qué ejemplo se daba en primer trámite? Si no me equivoco, Nico, ahí corrígeme, creo que esto fue algo que conversamos en una sesión que fue el senador Letelier, que él hablaba del tema de la iluminación en los bienes comunes, ¿ya? Las plazas interiores, etcétera. Eso genera una cuenta de la luz y muchas veces hay dificultades para pagar esa cuenta. Bueno, que mediante estos recursos eventualmente se pueda destinar recursos al pago de esos servicios básicos en los bienes comunes. Papas, sin papas. ¿Cómo? Sí, efectivamente, senador, o sea, diputado, fue una indicación que también que se conversó con los senadores, en este caso el senador Letelier explicaba que en este caso en la región de O'Higgins, en específico en Rancagua, habían condominios en que el municipio, bueno, querían colaborar en temas de seguridad y el pago de servicios, en este caso de iluminación, pero que lamentablemente no contaban con esta facultad legal. Por lo tanto, la idea de este artículo es más que nada como facilitar también tanto a los gobiernos regionales, los municipios o los servicios de vivienda de urbanización que quieran hacer mejoras en los condominios de vivienda de interés público, no solamente sociales, se encuentren facultados. Eso, las otras literales son precisiones de referencia. Acá aparecen unas que no están destacadas en negro, pero en estricto rigor son cosas nuevas, a menos que estén dichos en otros literales, pero creo que no. Pero el tema de las acciones de difusión, actividades de capacitación para la administración de los bienes comunes, fortalecer la participación y convivencia comunitaria, estas son nuevos objetos que se trabajaron con el equipo de condominios del ministerio, ¿ya? Que en el trabajo que tiene con las comunidades se da cuenta que requiere también financiar diversas cosas distintas a las que están en la ley vigente, como este tipo de actividades. Por ejemplo, demoliciones cuando sea necesario, cuando están declarados en ruina, el tema de los ascensores o equipos de circulación vertical. Y después viene, está el tema de la prioridad en los condominios de viviendas sociales. O sea, se está abriendo la categoría, pero si es que hay que priorizar a alguien, son los condominios de viviendas sociales, especialmente en este artículo que es el de destino de recursos públicos. Y se precisa que se mantiene la idea de que aun cuando haya copropietarios que individualmente no cumplen los requisitos de un determinado programa, por ejemplo el de Hogar Mejor, o el conocido como 3PF, no significa que el condominio pierda la posibilidad de acogerse a ese programa, ¿ya? Muchas de esas son mejoramientos integrales del edificio, entonces se pinta toda la fachada. Si adentro hay copropietarios que no cumplen los requisitos, no se va a dejar de pintar el condominio por eso, ¿ya? Los condominios pueden postular en las mismas condiciones, eso está en la norma vigente, hacer una similitud con otro tipo de organizaciones comunitarias. Y después viene el tema del administrador provisional, ¿ya? Que se faculta a estos órganos públicos para designarles una administradora a estos condominios, para que haya alguien, pero siempre en el entendido de que en un plazo determinado debe efectuarse por la misma comunidad la designación de un administrador, ¿ya? Lo otro es provisorio. Y eso son normas vigentes, solamente esta precisión de ponerle un plazo para nombrar al administrador definitivo y señalar que el provisional no necesariamente tiene que estar en el registro porque es alguna función transitoria y sería quizás pedir una exigencia que no estaría justificada atendido la corta duración que tendría. Eso con el 68. Entiendo, vamos a seguir con la modalidad de leer todos los artículos y después votar por título completo. O si quieren abrir el espacio para comentar sobre este artículo, quizás más ordenado. Entiendo que el diputado Urrutia está pidiendo la palabra. Sí. A mí hay una letra que me hace ruido, la letra I. La letra I. Yo trataría de precisar la redacción. Dice, en acciones de difusión, ya estamos hablando de fondos públicos para ir a ayuda de los condominios sociales, ¿no es cierto? Y dice que se podrán destinar, en la letra I, en acciones de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes. Y ahí viene la frase que me provoca ruido porque podría prestarse para malos usos de esos recursos, que es y el fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria.
eso abre una ventana a que esos recursos, a que se destinen recursos fiscales para otro tipo de acciones, incluso políticas. Entonces a mí me parece que habría que dar vuelta a esa frase y a lo mejor decir que en acciones de difusión y actividades de capacitación que promuevan el fortalecimiento y la participación, dirigido siempre a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes del edificio en que son copropietarios, pero que quede focalizado que se estamos destinando esos recursos para esos fines y no dejar, como me parece que está esta frase, abierto a que pueda haber un mal uso de los recursos fiscales en materias que no son propias de la administración de esos edificios. Eso... Sí, lo entiendo. En el fondo, dar vuelta y dejar como la frase del adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes como el objeto final de todas estas acciones de fortalecimiento de la participación. Claro. Estamos asignando recursos públicos orientados a mejorar la administración, pero que no quede una puerta abierta o una ventana para que sean utilizados con otro propósito. Entiendo. A ver, ahí tenemos, Nico, ahí podríamos trabajar una propuesta ahí rápido o a ver cómo hacer el ajuste ahí. Pero por lo menos lo que a nosotros nos respecta nos parece pertinente. No sé si yo no estoy como dirigiendo la sesión. No sé. No sé qué hacemos. ¿Dejamos pendiente esa letra o dejamos pendiente el artículo completo? Porque tendríamos que esperar a la indicación. O tomamos este comentario como indicación. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia, no se escucha. Yo Mira, lo silencio. creo que Gonzalo captó perfectamente. O sea, yo creo que es dar vuelta a la redacción y la última frase donde está el y el fortalecimiento, colocarlo al comienzo para que quede claro que el objetivo final es que esos recursos siempre se destinen a mejorar la administración y mantención de los bienes comunes y no tengan otro uso, porque tal como está queda abierto a que puedan tener otros usos. O sea, yo creo que perfectamente podríamos redactar... A ver, por ejemplo, ¿cómo quedaría? En acciones de difusión y actividades de capacitación destinadas al fortalecimiento de la participación, dirigidas siempre a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes. Y termina ahí. Punto. Incluso si le borras el fortalecimiento también se entendería. Y desde los bienes comunes, punto, y el resto se lo eliminas, también se entiende. Quizás podría dar una propuesta alternativa, quizás adelantar el fortalecimiento un poco antes, que quede en acciones de fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria mediante mecanismos de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes. Entonces, esas acciones de fortalecimiento son mediante mecanismos de difusión y actividades de capacitación. Ya, propongo que... Pero yo estoy muy de acuerdo con esa letra. Si ni un diputado tiene objeción, yo propongo que lo dejemos como indicación, digamos, pero que cuando votemos este artículo ahora, se vote con esa redacción, con la que acaba de decir Gonzalo. O sea, no que quede pendiente para otra vuelta por haber sido objeto de indicaciones, ¿se entiende? Sí, perfecto. Claro. Ya. Sigamos entonces. A menos que alguien más quiera pedir la palabra, que no los veo a todos. Ah, sí, diputado Telier. O sea, sin ese inciso, yo creo que hay que mirarlo mejor en su redacción. Yo por lo menos no tengo claro la propuesta del diputado Urrutia. Voy a hacer algo... Espera. Diputado Telier. Sí. Lo que pasa es que le dieron el audio cuando ya estaba hablando, entonces ¿puede dejar en clara su propuesta? Ya, mi propuesta es que se vote el artículo sin ese inciso. Ok. Pendiente. Bueno. Está en su derecho. Ese es el mecanismo que hemos decidido. Sin todo el inciso, presidente, permiso. El literal. No, pues solo esa letra. Letra I. Solo la letra I. Sí, exactamente. Ya, pues y el diputado Urrutia entonces lo presentará tendrá tiempo para presentarlo más formalmente como indicación. Sí, bueno, yo era partidario, o soy partidario, no sé si esto
podríamos llegar a un acuerdo en que lo votemos con la propuesta de modificación que leyó Gonzalo, que me parece que es la más adecuada, que en otras palabras es lo mismo que yo estaba diciendo, pero dar vuelta a la frase y poner el fortalecimiento arriba mediante actividades de difusión, que es muy fácil, es algo que no requiere mayor análisis, digamos. Bien, Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Gonzalo va a redactar ahí y vamos a seguir con la lectura. Y cuando toque votar el título entero, quizá el diputado Tellier ya haya aquilatado y quiera votarlo o mantener su pendiente. ¿Les parece? Yo quiero decir una cosa, presidente, antes de que continúe. Por favor. Como este segundo trámite, aquí sí que necesito las indicaciones. Yo capté cómo lo quieren arreglar, lo anoté, lo puedo poner así, pero igual necesito la indicación de respaldo. Yo se la puedo redactar y alguien la firma y me la manda al correo y yo después la imprimo. Porque Ya. marcar todos los cambios es el segundo informe, cambiar el segundo trámite constitucional, todos los cambios respecto al Senado, y este va a ser un cambio en la redacción. Perfecto. ¿Ya? Yo lo veo después Ya, con el pues. diputado Rutia. Ok. Ahí quedó perfecto. Ya. Ahí, eso es. En acciones de fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria, mediante mecanismos de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes. Por lo tanto, esas acciones tienen un objeto específico. Perfecto. Diputado Cast, ¿algo que...? ¿Sí? Ahí queda Diputado Cast, perfecto. ¿quién? ¿Aló? Solamente remarcar que estábamos... ¿Aló, me escuchan? Muy Sí. bajo. Pero se escucha, se escucha. Ahí, ¿aló? No, muy bajo. ¿Aló? Con un problema. Ahí, ¿aló? Ahí sí. Ya. No, que mientras comentábamos, comentaba el diputado Tellier, que no había entendido un poco la redacción, justamente Gonzalo la escribió a continuación, entonces quizás podría el diputado Tellier dar su aprobación Por para eso. votarlo con la indicación misma, habiéndola leído, digamos. Claro, pero lo que pasa es que como vamos a votar el título completo, mientras repasamos el resto del título, el diputado Tellier tiene tiempo para aquilatarla y ver si es que si la mantiene en condición de pendiente o no, que es obviamente una decisión de él. Entonces sigamos con el resto del título. Correcto, ok. Ok, entonces... Pero quizá es importante que el diputado Tellier consienta esta forma de revisarlo y votarlo así. Sí, pues porque porque no le hemos votado todavía, por lo tanto no hay mucho que consentir. Hasta el momento está como pendiente. El inciso, ok. Ya, 69. 69. Este artículo señala, en el caso de condominios de viviendas sociales que no cuenten con un reglamento de copropiedad inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, sus copropietarios formalizarán un primer reglamento empleando los quórums señalados en el número 2 del cuadro contenido en el artículo 15. Es un caso un poco de laboratorio, pero puede darse de condominios antiguos de copropiedad que no se acogieron a la ley de copropiedad porque no existía en ese minuto y que no tienen un reglamento y que por lo tanto requieren partir teniendo eso. De hecho, si se fijan, uno de los literales que vimos anteriormente tiene que ver con eso, con ayudar en los gastos que demanden la formalización del reglamento de copropiedad y los que se originen de la protocolización de eso. O sea, también hay un trabajo, por lo menos desde el equipo de condominios sociales del Ministerio, en ayudar en la formalización de los condominios como una primera ayuda, y de ahí vienen otras mejoras. Pero lo primero es tener un reglamento de copropiedad que fije las reglas que Gonzalo, dejen a la comunidad. Gonzalo, ¿Sí? que la pantalla... Ah, ahí volvió el 69, pero que Sí, se no, había ido me para atrás. me fui a ver en la letra B del 71. Diputado Rutia. Sí, preguntarle a Gonzalo cómo afectaría esto a las cooperativas. Hay muchas familias que han logrado obtener la vivienda propia a través de organizarse en cooperativas, pero que funcionan en la actualidad como un condominio, porque los bienes nacionales de uso público, ellos cuando obtuvieron el permiso de edificación
no lo tuvieron individualmente, sino como un condominio en que las calles y las áreas verdes quedaban dentro de la cooperativa. Y las cooperativas se armaban para lograr comprar el terreno y construir la vivienda, pero no para después administrar ese condominio. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos cooperativas de pescadores, de artesanos que se formaron hace 20, 30 o más años, tuvieron su vivienda, van al servio y le piden que le pavimenten su calle, y dicen, no, pues si su calle es parte de su cooperativa, eso nunca fue recibido como un bien nacional de uso público. Y tampoco tienen un reglamento de copropiedad. Entonces, ¿cómo esto, si este artículo permitiría, por ejemplo, que las cooperativas antiguas de 40 o 50 años atrás tengan la posibilidad de formarse como un condominio y operar como un condominio de aquí a futuro? Quizás No sé si conoces algún caso. No, le entiendo el punto, sí. Y estamos hablando de desarrollos que no generaron un traspaso a bien nacional de uso público, sino que quedaron como bienes privados. Entonces, hay un bien que sí se administra entre varios. Entonces, está esta idea de un bien común. Y como tal, usted dice, bueno, ¿por qué no podrían acogerse? Volví para atrás también porque en el artículo que hablamos la semana pasada, el 66, que no quedó votado, está esta idea de dejar bien establecido cuáles son los condominios de viviendas de interés público, ¿ya? Aquellos conjuntos en régimen de copropiedad, ¿ya? O sea, están en ese régimen, pero después hay otros supuestos, y quizás en este artículo que no está votado, uno podría trabajar lo que está diciendo usted, diputado, ¿ya? No sé si quedarán dentro de las referencias a proyectos que se construyeron conforme a normativas anteriores, ¿ya? Decreto Ley 1088, 2552, los construidos por los servicios de vivienda y urbanización y sus antecesores legales, directamente o a través de los planes o programas señalados anteriormente, cuando dentro de sus deslindes existan bienes de dominio común. Entonces, esa frase lo que busca es resolver supuestos como ese, supuestos en los que, mire, nunca nos acogimos a copropiedad. Esto no es una copropiedad formalmente, pero tenemos un sistema en el que hay unidades individuales de dominio privado y hay bienes de dominio común. Dentro de los deslindes, quizás no son deslindes el término más correcto para el caso que está planteando usted, pero dentro de este sector hay bienes de dominio común que necesitamos administrar entre todos y adoptar acuerdos y quizás acogernos a estos mecanismos de financiamiento público. Entonces, creo que el espacio para abrir esa discusión de cooperativas, etcétera, podría estar en este artículo, ¿ya? Quizás en este mismo numeral, más que en el 69 que estábamos leyendo. No sé si por ahí quizás este que no está votado, le damos una vuelta, lo conversamos para que cuando pasemos a la segunda ronda de votaciones, como este artículo, que es el que cuáles son los condominios de vivienda de interés público, ahí uno puede usted presentar una indicación que hable de estos supuestos y que los deje dentro o una letra nueva, no sé, ahí, no sé qué opina. Sí, estoy de acuerdo. Y una vez reconocido acá, se le aplican todos los otros artículos, por el 68 de los financiamientos públicos y este 69 de formalizar el reglamento, ¿ya? En el caso de condominios de viviendas sociales que no cuenten con reglamento, quizás habría que precisar ahí que quizás no serían de viviendas sociales. Habría que ver si son de viviendas de interés público, ¿ya? Que no cuenten con un reglamento de copropiedad inscrito, tienen que formalizar ese primer reglamento con los quórums señalados en el número 2 del cuadro contenido en el artículo 15, que no lo hemos votado, pero está vinculado con esa norma. Ya. Gonzalo. ¿Sí? Perdón, presidente. No, dale nomás. Una consulta. El caso de yo por lo que entiendo en todas las cooperativas, antiguamente, claro, la figura, el título jurídico no se denominaba reglamento de copropiedad, en muchos casos los más antiguos, pero sí tenían un marco de convivencia o tenían reglas con las cuales se constituían como cooperativas. Y claro, quizás había muchas cosas que no se dejaban estrictamente reguladas en cuanto a esa convivencia, pero sí tenían una especie de reglamento de copropiedad bien básico, si uno lo aplica a los conceptos de hoy. Entonces, me cuesta pensar de que uno pudiera aplicar la constitución retroactiva de un reglamento que va a afectar a personas sin su consentimiento.
Creo que se judicializarían muchas cosas de ese proceso. O sea, implementar retroactivamente y obligar a alguien a someterse a ciertas reglas de uso de espacios comunes, creo que no han evaluado ustedes que ahí se puede abrir un foco de dificultades. O sea, a ver, lo que busca este artículo es, gracias al presidente, por su intermedio le respondo al diputado Cas, lo que busca es facilitar la administración de condominios de viviendas sociales que no tienen un reglamento. Si estamos hablando de estos otros supuestos de cooperativas que sí tienen un marco, yo creo que lo que pasaría en ese supuesto, estoy pensando rápido de lo que estamos hablando, pero si ese marco ya existe, es básicamente formalizarlo porque aquí no está diciendo qué contenido tenga que tener ese reglamento. Ese reglamento lo acuerdan los que forman parte de ese condominio. Por lo tanto, lo único que se le está pidiendo es que ese acuerdo cumpla con un quórum mínimo que él estableció para cualquier reglamento de copropiedad. No sé, no le veo un artículo como que dificulte, ni con aplicaciones retroactivas tampoco. No es aplicable tampoco a todos los condominios que se hayan originado mediante alguna figura de cooperativa. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos con el diputado Urrutia. Si se abre eso, hay que precisar bien cuáles son. Son aquellos que hay algún tipo de características que hacen que sean condominios de viviendas de interés público. Porque acordémonos que en el momento en que lo dejemos dentro de este título, se les va a poder aplicar el artículo 68, que es destinarles recursos públicos para distintas materias. Entonces, no es que sea cualquier cooperativa la que pueda entrar acá, porque eso no estaríamos tergiversando el concepto de condominio de vivienda de interés público. Lo que busca es ayudar a determinados condominios que requieren un apoyo estatal para formalizar su situación o para mejorar determinados estándares o para hacer obras de mantenimiento, etc. Eso. La declaración de esa categoría de interés público queda asignada, esa potestad queda en el ministerio, ¿no? Sí, o sea, depende, pero algunas que tienen que ver con el 66 y el 67, porque la condición de condominio de vivienda de interés público se acredita con la declaración de ese condominio sancionada mediante resolución del ministerio, cuando se verifiquen las circunstancias señaladas, o con el certificado de condominio de vivienda social extendido por el director de obra, cuando se constaten los requisitos del decreto ley 2552, que es este tema del valor de tasación, 400 UF aumentado en 30%. Esa regla se mantiene, que es la de la ley vigente, ¿ya? Y aparece esta otra de la declaración de un condominio de interés público por resolución del ministerio. Diputado Urrutia. Sí, yo en el caso de las cooperativas estoy pensando en que cooperativas que se construyeron viviendas hace muchos años y que la calle está abierta, no es una cooperativa cerrada, es parte de la ciudad, se usa como un bien nacional de uso público. Pero cuando ellos postulan al Servio, por ejemplo, para que les repavimente a través del programa de pavimento participativo, le dicen que no. ¿Por qué? Porque forma parte de un bien privado, que es de la cooperativa. Nunca fue recepcionado como un bien nacional de uso público. Aquí hay una ventana para que ellos puedan postular a financiamiento público si se constituyen formalmente como un condominio. Porque no nos olvidemos que las cooperativas generalmente se formaban para ese objeto, para el objeto de obtener de la vivienda, pero no para después arreglar la convivencia dentro del condominio. Porque si uno va a algunas cooperativas de Valparaíso, se va a dar cuenta que no es un condominio cerrado, están abiertos, ocupan 1, 2 o 3 manzanas, pero las calles que las comunican aparentemente parecen ser bienes nacionales de uso público y no lo son. Entonces se provoca este problema que cuando quieren postular a financiamiento les dicen que no pueden porque es un bien privado. Y aquí yo veo una ventana para que ellos puedan tener una solución para que los recursos públicos se les puedan pavimentar los bienes comunes. Por eso lo estoy planteando. El bien común sería en este caso la vialidad. Claro. Lo dejé anotado como una posible precisión en el artículo 66, que quedó pendiente en su minuto, ya para que lo conversemos para la segunda ronda de votaciones. Ya, ok. Vamos al 70 nomás entonces. 70.
Para los efectos de esta ley, las municipalidades deberán incorporar a todos los condominios de viviendas sociales de la respectiva comuna en un apartado especial del registro municipal a que se refiere el artículo 6º del Decreto Supremo 58 del Ministerio del Interior de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. En dicho registro deben constar el certificado del director de obras municipales que declaró el condominio acogido a esta ley, las resoluciones aprobatorias de cambios en las construcciones, los planos y sus modificaciones aprobadas, el reglamento de copropiedad y sus modificaciones, la constitución del comité de administración respectivo y sus modificaciones, y la identificación del administrador del condominio. Tratándose de condominios formados con anterioridad a la publicación de esta ley, el registro deberá incluir los antecedentes que correspondan según el tipo de condominio. La municipalidad deberá entregar copia autorizada de tales documentos a cualquier copropietario, miembro del comité de administración o administrador del respectivo condominio, a los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización o del Gobierno Regional a costa del requerente. Ya, acá la novedad... La novedad es la referencia a la ley que está más especificada, ¿no? Porque, claro, era la referencia... Pero siempre fue así. Siempre fue así, lo que pasa es que después la ley era la 19.418 y en el intertanto, en estos 20 años de vigencia de la ley, después de la ley 19.418 se dictó un decreto supremo que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado. Entonces al final es una precisión de referencia que yo creo que pero es mínimo, mínimo. Sí, se hizo en la Secretaría de la Comisión de Vivienda del Senado para que quedara la norma bien referenciada al artículo 6º del texto refundido de la ley. Claro, pero la referencia inclusive sigue siendo el mismo artículo de la misma ley. Sí, no es lo mismo, es un cambio de referencia. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Que las municipalidades tienen que llevar un registro de los condominios de viviendas sociales y por lo tanto ahí están los antecedentes. Y si uno necesita los antecedentes de un condominio de vivienda social, los puede encontrar en la municipalidad. Claro, perfecto. Al artículo 71... O sea, si no hay comentarios... no sé, perdón. No hay comentarios, sigue nomás, Gonzalo. Ya. Artículo 71. El reglamento de copropiedad en los condominios de viviendas sociales, las actas que contengan modificaciones de estos reglamentos, la nómina de los miembros del comité de administración y la designación del administrador, en su caso, y sus direcciones, deberán quedar bajo custodia del presidente del comité de administración. Este último protocolizará estos documentos en una notaría, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho o decisión que los motiva, dejando copia de la protocolización en el archivo de documentos del condominio y en el registro municipal a que se refiere el artículo 6º del Decreto Supremo número 58 del Ministerio del Interior de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias de la municipalidad respectiva. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. Está vinculado con el artículo que leímos recién. Es el tema de que, claro, para que la municipalidad tenga el registro necesita alguien tener la obligación de entregar esa información. Entonces el presidente del comité de administración tiene que encargarse de enviar todos esos antecedentes. No sé si tienen algún comentario. No. Y nos pasamos a otro tema. El artículo 72, que también tiene una norma equivalente, el artículo 45, dice: las empresas que proporcionen servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas u otros servicios a un condominio de viviendas sociales deberán dotar a cada una de las unidades de medidores individuales y cobrar conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda la proporción que le corresponda a dicha unidad en los gastos comunes por concepto del respectivo consumo o reparación de tales instalaciones. Esta contribución se determinará en el correspondiente reglamento de copropiedad o por acuerdo de la Asamblea de Copropietarios conforme a lo dispuesto en el artículo 15. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31, para el cobro de gastos comunes, los condominios de viviendas sociales podrán celebrar convenios con la municipalidad o con cualquiera de las empresas a que se refiere el inciso anterior. Facúltase a la municipalidad y a las citadas empresas de servicios para efectuar dicha labor. Los cobros de gastos comunes que efectúen las citadas empresas de servicios, en su caso, deberán efectuarse en documentos separados del cobro de los servicios. Los convenios respectivos deberán archivarse en el registro municipal a que se refiere el artículo 70. La norma sigue repitiendo la norma vigente, que se agrega
esta idea de que son las empresas que dotan de estos servicios las que deben dotar a cada unidad de un medidor individual, ¿ya? Y dentro de esas cuentas particulares se tiene que cobrar la proporción que corresponde a los gastos comunes. La inexistencia de estos medidores individuales también genera bastantes conflictos en los condominios de viviendas sociales. Lo usual debería ser que cada uno tuviera medidor individual, pero no lo tiene. Entonces, cuando no existe eso, se genera una dificultad no sé, para hacer el seguimiento de los respectivos cobros, y quien está cumpliendo con su parte aparece mezclado en una cuenta única del condominio, en circunstancias que debería tener medidores individuales que permitan hacer ese seguimiento de manera más ordenada. Esto, Nico, fue indicación parlamentaria también, ¿o no? ¿O esto es lo mismo? ¿Esto es parte de la sesión? ¿A estas sesiones participó el senador Letelier y creo que esta también era de él? ¿O me equivoco? Sí, fue indicación de él, o sea, sugerencia de él, que finalmente lo tomó todos los miembros de la comisión. Claro. Diputado Urrutia. Sí, cuando están hablando de medidores, incorporan también remarcadores, que no es lo mismo. El medidor es una cosa y el remarcador que se pone normalmente al interior de un condominio es otra, que solo en caso, por ejemplo, en la parte eléctrica va a medir el consumo efectivo de esta unidad habitacional. Ahora, la mayoría de los condominios modernos, en más de alguno de estos servicios, se pagan con la cuenta de los gastos comunes, sobre todo el gas y el agua caliente. Vinculados se pagan diferenciadamente, no así la electricidad y el agua potable. Pero yo creo que abarataría un poco los costos. El costo del medidor es alto. No sé si poner además, o estoy pensando que además de medidores o remarcadores individuales. ¿Pero el remarcador permite hacer el cobro separado? Sí. Sí, permite. No hay problema en eso, ya. El remarcador es un aparato bastante menor, pero que mide lo que está consumiendo la unidad, porque puede que el condominio tenga un solo gran medidor. Un solo gran medidor que, eso por pasa. ejemplo, Pasan algunos condominios y eso es lo que genera después el gran conflicto. Claro, por ejemplo, en un caudal de agua potable tiene 3 pulgadas de conexión el edificio, pero en cada departamento hay media pulgada. Ahí es perfectamente posible colocar un remarcador, pero no un nuevo empalme, porque además eso tiene un costo bastante más alto. Imagínense un edificio en que hay que hacer toda una red de distribución solo para, sobre todo estoy pensando en los antiguos edificios, cómo vamos a solucionar ese tema. Yo entiendo que esto es de aquí para adelante, pero igual genera un problema. Yo creo que mientras se mantenga el objetivo de poder separar los consumos de cada uno de los copropietarios para que no haya conflictos después de convivencia respecto de quién debe pagar esa gran única cuenta, sino que cada copropietario tiene su propio toma de medición. Si esa medición se puede hacer con medidores individuales o con remarcadores, a mí me hace sentido la precisión que hace usted, diputado, de decir medidores o remarcadores individuales. Pero no sé si alguno de tus diputados tiene algún comentario respecto de la pertinencia o no de poner remarcadores. No sé, Nico, si los remarcadores fueron... No me recuerdo que lo habíamos comentado en el primer trámite, este tema de los remarcadores. No salió la idea, pero también me parece que es pertinente hacer la precisión. Diputado Urrutia, ¿podría repetir la precisión en concreto que usted propone? En la frase que está en negrita, estamos hablando del artículo 72. Sí. ¿no? Sí, dice, deberán dotar a cada una de las unidades de medidores individuales. De medidores o remarcadores individuales. Entre la palabra medidores e individuales, poner o remarcadores. O remarcadores. ¿Aló? Pero no nos dejan... Sí, diputado García, por favor. Presidente. Diputado García. No, a ver, estaba pensando... sí, gracias, presidente. Para que el diputado Urrutia o los asesores del ministerio vean, ¿no es lo mismo poner medidores individuales y o remarcadores? No sé si captan. Y o marcadores o remarcadores.
Sí, también. Y Pues, une y marcadores, recalcadores. O es uno de los dos. Que dejar las dos cosas abiertas. No sé si es factible o no es factible. no, es que, sí, es que es uno de los... Los pillé. A ver, Perdón, piensen un pero poquito. Y o remarcadores. Diputado Urrutia. René Manuel, ¿es uno o el otro? Osvaldo, ¿tú qué dices? O es poner un remarcador... ¿Me o escuchan un o no? Sí, lo escuchamos ¿No me correctamente, escuchan? diputado García. Sí, lo escuchamos. No, pero hay un escenario en el que ¿Me puede... escucha? Sí, 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 lo se escucha, escuchamos. diputado, se escuchó lo que planteó. El I.O. Yo creo que hay un escenario en el que podría tener sentido cuando es un condominio que tiene distintos sectores y uno pone medidores por cada Dime. sector y remarcadores en cada uno de los sectores. No sé si me entienden, ¿no? Si un condominio que tiene 4 edificios, que cada edificio tenga su propio medidor y que ese medidor tenga a su vez remarcadores de las unidades. Estoy pensando en voz alta, pensando en su propuesta de medidores Eso. y o remarcadores, porque ahí habría medidores y remarcadores en un mismo proyecto. Habrían los dos al mismo tiempo. Si dejamos medidores o remarcadores, es o lo uno completo o lo otro completo, y no permitiría esta dualidad de opciones, que entiendo que fue lo que planteó usted, diputado García, que diga y o para dejar abierto esa posibilidad. Claro. ¿Será así? No sé, técnicamente... que lo que se O sea, entiende... perdón. sí, diputado Urrutia, dale nomás. Claro. O sea, es que primero acordemos la modificación que nos Estoy gustaría hacer pensando en los edificios antiguos. y luego acordamos metodológicamente cómo incorporarlo. Diputado Urrutia, tiene la Exactamente, palabra. porque en los edificios antiguos podrían tener los marcadores que ya no. Diputado Urrutia. No, lo que estoy diciendo que es. Bueno, Yo creo que hay un problema de tiempo. Me da la impresión de que el diputado García nos escucha unos segundos después. Ya, diputado Urrutia, tiene la palabra. Lo que dice el proyecto es que para poder evitar esto que ocurre en muchos condominios, ¿no es cierto?, de que las personas, cuando son cobros por que se prorratean y no hay un consumo efectivo medido, es que cada unidad debe tener un medidor. Yo creo que eso es caro lograrlo, por lo tanto estoy pidiendo que a lo mejor un edificio puede tener un medidor, pero cada unidad puede tener un remarcador para que le mida el caudal, efectivamente. Ahora, poner medidor y remarcador es innecesario, porque es uno o el otro. Uno siempre, un medidor, y después un remarcador para las unidades individuales. Entonces, a mí me parece que queda mejor que una, tal como lo planteamos hace un rato atrás, que diga medidores o remarcadores individuales. Pero podemos darle una vuelta, ¿no? Si quieren, no lo votemos ahora o le podemos dar una vuelta para ver cómo queda mejor redactado. Una duda metodológica. Si nosotros aprobamos este artículo, después igual podemos votar la indicación que le agrega 2 palabras, ¿no? Estando aprobado el artículo. Si, por ejemplo, decimos ya, aprobamos el título entero, excepto el artículo 68, letra I, que lo dejó pendiente el diputado Telier, pero entonces nosotros decimos ya, aprobado el artículo 72. Y después, cuando votamos los que tienen indicaciones, está presente la indicación que dice o remarcadores y la votamos sobre el artículo que ya está aprobado. Yo creo que no habría problema porque son complementarios y porque agrega algo al artículo mismo. No habría problema, ¿sí? Tendría que ser un acuerdo por unanimidad. Sí, el estricto rigor es cuando ya está despachado el proyecto y ha votado el artículo, habría que reabrir debate. Y para eso No. Ah, la reapertura del debate, claro. Pero como dice el diputado Urrutia, lo podemos dejar acordado ahora por unanimidad y no hay problema. Claro, pues entonces lo que yo propongo es que aprobemos el 72, o sea, cada uno obviamente puede aprobarlo, rechazarlo, pero que lo votemos en el paquete y que Perdón, ¿me escucha, presidente? Le escucho con toda claridad. Lo que me gustaría que me aclarara lo siguiente. Cuando tenemos marcadores, los marcadores son
los medidores, perdón, son los que marcan la luz, el agua, todo lo que hay, ¿verdad? Pero dentro del edificio también hay gastos que son comunes, que puede ser la calefacción, para que no le cobren a todos lo mismo. Por eso ahí podrían ser los remarcadores. Por eso que yo digo marcadores y/o remarcadores. O sea, medidores y/o, porque podrían estar las dos opciones, o separadas las cosas. Esa es la idea. Sí, yo entiendo que no hay polémica en por eso torno a yo no eso. soy técnico, pero es la idea que lo hemos visto en los edificios antiguos que hoy día están poniendo esos remarcadores, porque antes salía el gasto común, una persona no estaba durante el año y tenía que pagar igual todas las cosas. Ajá. Ya, bueno, por eso la lanzo la cosa para que alguien Okay. esté más cerca de usted y presidente haga la indicación. Diputado García, está Gracias, presidente. Cristalinamente clara la propuesta que usted ha hecho. Gonzalo. No, es que estábamos en paralelo a la conversación tratando de revisar bien el tema. No, a ver, aquí hay que ser bien sincero en el tema y creemos que quizás nos falta estudiar bien el concepto, porque recordando la discusión en primer trámite, nos ayudó Verónica de la Biblioteca del Congreso recordando un poco la discusión que se dio ahí. Lo que pedía esta indicación era que estuvieran los medidores individuales, porque los remarcadores podían tener ciertas dificultades en cuanto a la precisión y a la pérdida la precisión en cuanto a la medición, y que finalmente el elemento responsable para determinar esto es el medidor. Efectivamente es un gasto mayor que el remarcador, pero que iba a dar más certeza, y que a eso apuntaba la indicación, a que tengan que ser medidores. Dejar abierta la posibilidad de los remarcadores es distinto a lo que se aprobó en primer trámite. Entonces, si quieren, lo revisamos bien para ver bien esa discusión, cuáles fueron los argumentos que se dieron para que sea medidor y no remarcador. Pero también me hace sentido lo que dice el diputado Urrutia, de que el remarcador también permite el separar las mediciones por unidad, pero sinceramente, y lo reconozco en ese sentido, técnicamente no sé si sea una solución que pueda traer conflictos a futuro el permitir los remarcadores. Ya, Gonzalo, fin. Vamos a dejar pendiente el 72. Yo creo. ¿Ya? Y ahí se verán las indicaciones que haya. Y digo fin para no duplicar el debate, porque si queda pendiente y llegan indicaciones, lo vamos a debatir. Entonces, vamos a revisar el informe, vamos a revisar bien el informe para ver bien qué... Por eso, pero lo que yo digo es que ya no se puede debatir más del 72 hoy día, porque al dejarlo pendiente se gana su tiempo de discusión en la sesión en que de verdad lo votemos. Sí. 73. 73. Las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales en cumplimiento de esta ley estarán exentas del pago de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Para tales efectos, la calidad de condominio de viviendas sociales se acreditará mediante certificado emitido por la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Asimismo, la exigencia de que un notario intervenga en dichas actuaciones se entenderá cumplida si participa en ellas como ministro de fe, un funcionario municipal designado al efecto o el oficial de registro civil competente. Los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos municipales que pudieran devengarse respecto a las actuaciones del ministro de fe en su caso. Las actuaciones requeridas a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros por parte de condominios de viviendas sociales deberán efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar de la respectiva solicitud. Este artículo es equivalente a la norma vigente, pero el inciso final es nuevo, precisamente porque con esta idea de que están exentos del pago, una de las críticas que se hacía era que finalmente se solicitaban estos trámites y no se hacían con la prontitud o con la prioridad que debieran tener, porque quedan desplazados básicamente. Entonces se agrega este inciso para forzar a que deban efectuarse estas actuaciones por esos actores, los notarios, conservadores y archiveros. Tienen que efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar de la respectiva solicitud, aunque estén exentos de pago. Que estén exentos de pago no significa que los puedan hacer en 90 días, digamos. Ese es el inciso nuevo. No sé si tienen algún comentario sobre esta exención de derechos para los condominios de viviendas sociales. Señores diputados, no digo y señoras diputadas porque no hay, pero... ¿No? Si no hay comentarios, sigue nomás, Gonzalo. Okay. Porque después cuando votemos los que tienen indicaciones, ahí claramente va a haber muchos comentarios. Artículo 74. Serán aplicables a los condominios de viviendas de interés público los artículos 23 y 24 de esta ley referidos a las subadministraciones.
recoge, o sea, las subadministraciones quedaron recogidas como una norma general. En la ley vigente están recogidas en el 46 dentro de las viviendas sociales. Entonces aquí simplemente hay una remisión a la que va a ser la norma general sobre subadministración, más que la norma vigente, que es la que permite hacer sectores en un condominio de vivienda social. Después el 75, otro tema distinto, pero que está en la norma vigente. Tratándose de condominios de viviendas sociales, la formación del Fondo Común de Reserva será optativa. ¿Ya? En el entendido de que puede ser una carga adicional difícil de asumir, entonces la comunidad podría decidir que no haya formación del Fondo Común de Reserva. También considerando que muchos de estos condominios pueden ser financiados con recursos públicos en caso que requieran acciones de reparación. Por lo tanto, lo que se aborda con un Fondo Común de Reserva finalmente puede ser abordado mediante recursos públicos de los programas ministeriales, o de gobierno regional o de la municipalidad. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Artículo 76. Perdón. Diputado Urrutia. Con respecto al artículo 75, no se pensó en bajar las exigencias a lo mejor a la mitad, a un valor o a un tercio, pero que no quede en cero, porque tal como está redactado este artículo, lo más probable es que no exista en ningún condominio social un fondo de reserva. No va a existir, porque si dejando abierta de esta manera, ningún condominio social se va a comprometer a tener un fondo de reserva para enfrentar una emergencia. O si llegaran a tener en algunos casos un cuidador, un celador, una suerte de conserje, tampoco van a tener para pagar las indemnizaciones. Pero por eso no sé si se discutió, porque entiendo que esta fue una indicación que se colocó en el Senado, si alguien contempló a lo mejor bajar las exigencias, pero no dejarlo en cero. A ver, lo que se discutió en el Senado fue en el régimen general del Fondo Común de Reserva poner un porcentaje mínimo del fondo. Y después en esta parte, en este título especial, simplemente se mantiene la norma vigente, la norma de la ley vigente. ¿Ya? La discusión pasó por ahí, si es que se mantenía o no se mantenía, y se decidió mantener que fuera optativo. Con el alcance que usted está señalando. O sea, el alcance es que eventualmente varios condominios, si no todos, finalmente no van a tener este Fondo Común de Reserva. Si usted quiere plantear que al menos tengan la mitad o deban tener algo, creo que se puede discutir aquí en la comisión. Pero si la pregunta es si es que se discutió en primer trámite se discutió mantenerlo o no mantenerlo, no una solución intermedia. O sea, yo soy partidario de una solución intermedia, de buscar es cierto que tener un fondo de reserva significa un esfuerzo mayor, pero peor es tener que enfrentar una emergencia en un edificio, en un condominio, sin tener ni uno para enfrentarlo. Entonces, en los fondos públicos sabemos que generalmente se postulan de un año para otro y cuando no son inmediatos. Si yo quiero hacer un arreglo en un edificio común, en un condominio, como se hace de hecho con el Servio, entra a competir una bolsa de proyectos, tiene que ser priorizado, calcular el RS y de ahí a lo mejor esperan 1, 2 o 3 o más años. Estamos hablando de fondos de contingencia para enfrentar una emergencia, una rotura de una red, qué sé yo, se les voló la techumbre, ¿no? Cualquier emergencia que haya que enfrentar, creo que es mejor tener un pequeño fondo o tener menos de lo que dice la ley, sí, claro, la mitad, un tercio, que no tener ningún peso para enfrentarlo. Me hace sentido, sí. No sé si alguien más quiera opinar. Hacemos una indicación al respecto, entonces yo le pediría, presidente, que... Ya. 75 entonces. Sí. Voy a ir anotando. O sea, 75 pendientes. Sí. Ya, 68 y 72 y 75. Eso es lo que llevamos. Los pendientes, sí. Sí, eso quiero. ¿Puede repetir, presidente? 68 letra I, 72 y 75. ¿Y el 66 parece también? Sí, pero es que se quedó pendiente la semana pasada. Ah, ya. Ya, perfecto. Por favor, Gonzalo. Artículo 76. En los condominios a que se refiere este título, la municipalidad correspondiente estará obligada Pero dame un segundo, Gonzalo. Sí, sí. Pero hoy día partimos con el 67, ¿cierto? 68. El 67 se aprobó. Perfecto, ya. Sí, tienes toda la razón.
en los condominios artículo 76, en los condominios a que se refiere este título, la municipalidad correspondiente estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial, conforme a lo establecido en el artículo 47, pudiendo ejercer siempre labores de amigable componedor, para lo cual podrá proponer bases de arreglo e instar a estos. Asimismo, deberá proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios. Para estos efectos, la municipalidad podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas. Bueno, ya está en la norma vigente, hay un cambio de referencia, se agrega esta idea de que puede ejercer siempre labores de amigable componedor y proponer bases de arreglo y, en el fondo, el rol propio de la mediación. ¿Qué es lo que está en este artículo? Que la municipalidad, respecto de estos condominios, dice, estará obligada a actuar como mediación extrajudicial y además debe proporcionar asesoría para la organización de los copropietarios. Ya, a diferencia de los condominios en general, que la municipalidad puede ejercer de mediador, pero no está obligado a hacerlo. ¿Ya? Entonces, pero con los condominios de vivienda social sí, para evitar que la judicialización de estos asuntos y tratar de resolverlos mediante esta figura, antes de llegar a juez de policía local o un arbitraje. ¿Es respecto del paso al 77? Sí. Perdón, me pasé un poquito. Artículo 77. Las municipalidades deberán desarrollar programas educativos sobre los derechos y deberes de los habitantes de condominios de viviendas sociales, promover, asesorar, prestar apoyo a su organización y progreso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, podrán adoptar todas las medidas necesarias para permitir la adecuación de las comunidades de copropietarios de viviendas sociales a las normas de la presente ley, estando facultadas al efecto para prestar asesoría legal, técnica y contable y para destinar recursos con el objeto de afrontar los gastos que demanden estas gestiones, tales como confección de planos u otros de similar naturaleza. Ya, esto es solo el cambio del 68 por 41. Y pasar a norma permanente, algo que está como artículo transitorio. En verdad, una norma permanente. Ya. Oye, entiendo que aquí se acaba el título, ¿no? No, en No, el 80. en el 78 se acaba un párrafo del título. Ya. Presidente. Diputado Urrutia. Sí, a mí me gustaría cambiar una palabra al final del artículo 77, en el tales como confección de planos u otros de similar naturaleza. La palabra no es confección, es elaboración de planos. Los planos se elaboran, no se confeccionan. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto genuinamente, no... Es que confección tiene una acepción un poco distinta a la elaboración. Tiene que ver como con manufacturas, tiene que ver como con un trabajo más de manualidad, si usted quiere. Yo creo que elaboración de planos es más acorde a otra normativa que habla, o sea, la ley general se habla de elaboración de planos, no de confección de planos. Ya, el problema es que por ser segundo trámite no podemos llegar y cambiarla. O sea, tenemos que hacer formalmente la indicación, incluso tiene que ser votada en el Senado. Yo no tengo problema, pero la tenemos que dejar pendiente. O sea, no podemos hacer como hacemos en primer trámite, que es decir, ya, todo, claro, y que le aplicamos el liquid paper, no. Sí. ¿Ya? Pero no altera mucho el sentido, pero es más riguroso, nada más. Claro, pero entiendo, Claudia, que tendríamos que presentarlo como indicación. Sí, diputado, o sea, porque yo tengo que marcar después en el día durante la discusión todos los cambios del Senado. Porque el Senado los tiene que cambiar. Los tiene que votar. Tiene que votar todos los cambios, aunque sean de redacción. Cosas de la bicameralidad. Es riguroso el segundo trámite en ese sentido. Perfecto. 78. Entonces, ¿lo presentamos como indicación? Sí, va a quedar pendiente el 77. Ya, lo pongo como indicación. O sea, pero si usted está de acuerdo, presidente, lo podríamos votar con esa indicación. Es que por eso, son dos cosas distintas. Uno es que quede bien claros los cambios que hacemos, y otra cosa es que Claudia nos dice que tenemos que presentar las indicaciones, formalmente.
Claudia, yo puedo presentar como presidente la indicación oralmente en No. este acto, No, yo lo voy a en cambiar. el acto del habla. No, lo podemos votar y yo después lo que puedo hacer es hacer la indicación y que alguien me la firme. Alguien que tenga firma estas que se Ya. pueden, que todos tienen. Para que a Claro, mí me lo que respaldo. pasa, si el único detalle, Claudia, es que si es que aprobamos el 77 y después todos queremos que diga elaboración y no confección, necesitaríamos la unanimidad para reabrir el debate del 77. No, porque, presidente, lo que le quiero ¿Interpreto explicar, correctamente el reglamento? No. sí, interpretando correctamente el reglamento, sí, pero para darle una salida y que quede votado ahora y no dejar tantos pendientes, porque si no después vamos a estar, lo podemos votar con la palabra elaboración, y yo ¿Ya? me pongo acá, yo tengo aquí cambiando elaboración en la redacción o sea, confección Perfecto. por elaboración, me tengo aquí un recordatorio y después yo veo lo de la indicación con el diputado. Perfecto. Con usted, presidente. Igual, cuando yo diga vamos a votar tales artículos, voy a decir con la modificación de la palabra elaboración para que quede en el registro que eso era lo que estábamos votando. Perfecto, excelente solución. 78. Artículo 78. Las municipalidades, a través de sus unidades o mediante convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, realizarán los trámites que sean necesarios para apoyar a los condominios de viviendas sociales en el buen funcionamiento de los mismos, incluida la asesoría necesaria para el cobro judicial de los gastos comunes adeudados y para que conjuntos de viviendas construidos antes de la entrada en vigencia de esta ley puedan acogerse a sus disposiciones. Aquí igual aparece como que fuera poco cambio y que tiene una norma equivalente, pero hay una norma equivalente, pero creo que aquí se hicieron importantes precisiones precisamente por observaciones que hicieron las municipalidades cuando fueron al primer trámite. Ser más claro en que las municipalidades pueden hacer toda esta asesoría directamente con sus unidades o celebrar convenios con otras instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden tener un convenio con, qué sé yo, la Corporación de Asistencia Judicial para todos los temas judiciales, y que no tenga que ser la municipalidad la que siempre tenga que hacer las cosas, sino que puede perfectamente una municipalidad celebrar un convenio con alguien y poder apoyar en esta idea de la mediación que hablábamos antes, y en esta asesoría para cobro judicial de gastos comunes adeudados o para acogerse al régimen respecto de proyectos construidos hace mucho tiempo. Entonces no es solamente la municipalidad directamente, puede hacerse de manera colaborativa también, o instituciones privadas, una fundación que se dedique a apoyar a este tipo de procesos. Eso y ahí pasamos a otro, pero creo que en este otro hay indicaciones en todos los artículos, ¿o no? Ya. No, en el 81 no hay, pero bueno. Presidente. No sé. Doña Claudia, por favor. Igual quedan 10 minutos. Sí, el artículo 79, que estaría pendiente porque tiene una indicación del diputado Kass, pero según lo que usted dijo el otro día, que las indicaciones que fueran sencillas, que no tan de fondo, pudiésemos también aprobarla. Y el diputado Kass en el artículo 79... Quiero ser preciso. La propuesta que yo hice no tenía que ver con la complejidad o la sencillez, sino que tenía que ver con que agregaban algo en vez de cambiarle, que no es el caso de esta. No, este cambia, así que no, ya. No, entonces queda pendiente el 79. Y el 80 es lo mismo. También tiene que ver con los números de viviendas que se admitirían. Claro. Entonces, es una discusión de fondo. Claro, no podemos aprobar 4 y aprobar 6. Y el 81, no sé, lo podemos leer, pero va vinculado con los demás. Pero artículo 81, perdón, que tengo que mover algo acá que no veo bien. Ahí. Todo lo concerniente a la administración del condominio, ¿qué condominio? Condominio de densificación predial. No, espera, Gonzalo, voy a someter a votación lo ya visto y en los últimos 5 minutos vemos el 81. Okay. ¿Ya? Entonces, el último que vimos sin indicación era el 78, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ahora sí todos muy atentos. Vamos a someter a votación los artículos 68, a excepción de la letra I. 69, 70, 71, 73, 74, 76
y 77 cambiando la palabra confección por la palabra elaboración. Es decir, voy a decir lo mismo pero de otra forma, de los artículos 68 a 78 inclusive, exceptuando la letra I del artículo 68, el artículo 72, el artículo 75 y modificando la palabra confección contenida en el artículo 77 por la palabra elaboración. Pido la unanimidad de la comisión para los artículos que acabo de mencionar. Si no hay unanimidad, procedemos a votar uno por uno. Apruebo. Muy bien. Diputado García, da la unanimidad. Diputado Jarpa. Diputado Telier no se ve. Ahí se ve. Yo no lo veo. Sí, También. El diputado Jarpa, igual da la unanimidad también. Y el diputado Espinosa. Perfecto. Aprobado. Yo también, presidente, que estoy en la sala. ¿Quién habló? Buena está en la sala. Ah, no había visto una buena. Estaba calladito. Un saludo a usted, un saludo. Esto cambia toda la discusión. No, si estoy de acuerdo, no hay problema. Estoy desde el comienzo, así que no sé qué problema. Sí. Perdón, diputado, no lo omitimos, pero yo lo había puesto en mi votación. Ya, perfecto. Ahora sí, sitúa 81. Ya. Sí, el 81 está dentro del párrafo segundo de estos condominios de vivienda de interés público, que es de densificación predial. No vamos a ver el 79 y el 80, pero básicamente es un condominio que en un predio determinado, de una operación sitio, por ejemplo, se hace un pequeño condominio, un proyecto de densificación predial donde aparecen, y ahí está la discusión de cuántas viviendas adicionales más, pero aquí dice la construcción de hasta 4 viviendas nuevas o 3 adicionales, y ese es un pequeño condominio, ¿ya? Y en esa categoría de pequeño condominio, donde hay 3 o 4 unidades, tienen reglas especiales, ¿ya? En lo que no se le pida de todo, porque hacer asambleas y comités de administración y cosas por un condominio que tiene 4 unidades es desescalado. Entonces ahí están estas reglas, y en lo que dice finalmente el artículo 81, dice que todo lo concerniente a la administración del condominio, de este tipo de condominio, corresponderá a los copropietarios, que deberán actuar concertadamente en todas aquellas materias que puedan afectar a más de una unidad. Tratándose de obras relacionadas con las condiciones de habitabilidad o de seguridad, el director de obras municipales podrá autorizar su ejecución a solicitud de uno solo de los copropietarios afectados. La modificación acá con la ley vigente es que en vez de conjuntamente dice concertadamente. El conjuntamente obligaba a que todos los copropietarios tenían que estar haciendo las gestiones. Deben actuar conjuntamente, todos juntos. Concertadamente puede ser perfectamente que todos mandaten a uno de ellos para que haga la gestión. Y eso es que se pusieron de acuerdo, se concertaron con esa modalidad para actuar. En cambio, conjuntamente es todos juntos y era muy restrictivo. Esa es la diferencia. Estamos hablando de condominios que tienen máximo 4 unidades y que muchas veces son condominios en que esas 4 unidades son de la misma familia, donde había una familia con núcleos allegados que eran familiares y por lo tanto finalmente se construyen 3 unidades. Bueno, eso es un pequeño condominio. Entonces, que puedan tomar decisiones, ahí no hay un administrador, ahí las decisiones se toman en conjunto como cualquier comunidad. El 79, el 80 y el 81 están dentro del párrafo 2, o sea, de densificación predial. Sí. O sea, no hay duda que nos estamos refiriendo a los condominios, a los mini condominios, a los pequeños condominios. Tendríamos que ver los otros para que le den la interpretación correcta. Sí, porque si no queda esto muy en el aire. O sea, si no vemos los anteriores, podría interpretarse que este corre para todo tipo de condominios. O sea, que la otra, en vez de decir del condominio, que diga de este tipo de condominios. Para que se entienda que son las de este párrafo. Porque si no lo lee solo, claro, piensa que es de cualquier condominio y no. Es de este tipo de condominio. Así es. Todo lo concerniente a la administración de este tipo de condominios corresponderá a los copropietarios que deberán actuar concertadamente en todas aquellas materias que puedan afectar a más de una unidad. Ese es el sentido de la norma. O sea, creo que es una precisión que, así como se precisó lo de confección por elaboración, ojalá se pueda ocupar el mismo criterio y así nos evitamos dificultades de interpretación a futuro. Yo creo que queda mucho más claro.
y evita errores futuros en su aplicación de la ley. Son pocos los que hacen el análisis, los directores de obras que hacen los análisis completos, exhaustivos y se leen. Como de geografía de la norma. No, te puedes quedar con la norma sola y te la interpretan distinto, es verdad. Así es. Ahora, las normas de interpretación de la ley indicarían cuál es la fórmula correcta, pero... Sí, sí es verdad, pero a veces se no sé, cometen artículo errores. 21 del Código Civil. Pero puede igual cometer un error a alguien y Sí. nadie objetarlo Ok, mejor dejarlo en su literalidad y no en su interpretación. Mira, por experiencia propia me ha tocado ver en el ejercicio profesional a directores de obras que cometen errores por años. Y después de muchos años, cuando hay alguien que se los hace presente, cambian de opinión. Porque, o no, como dice ese término que me gustó de Gonzalo, la geografía de la norma. No se conocen bien la geografía de la norma. Y no, entonces, o interpretan literalmente. Y te dicen, el artículo 81 dice esto, textual. Es cierto lo que tú dices desde el punto de vista legal, pero yo creo que es mejor si basta agregar una palabra o dos palabras para precisar, vamos a evitar un montón de errores futuros en la aplicación de la norma. Y eso Sí, lo que pasó acá es que esto estaba en un artículo en la ley vigente. Entonces este es el inciso tercero de un artículo que hablaba de esto. Entonces era más fácil la interpretación. Ahora, al quedar en artículos separados, puede ocurrir este error de interpretación de que alguien tome el artículo solo y lo lleve a otro tipo de condominio. Entonces, pongamos todo lo concerniente a la administración de este tipo de condominio y creo que la norma puede quedar mucho mejor. Así es, comparto eso. Lo dejamos pendiente entonces. No, pero igual que confección y elaboración de plano. Bueno, podríamos votarlo así. Para cambiar del condominio por de este tipo de condominios. Claudia, ¿se puede? Sí. Yo después voy a hacer una hoja con indicación. Yo después me la... Sí. Vamos a hacerlo. Solo para el acta. Quiero leer el artículo... Perdón. ¿Cómo queda? No. Quiero leer el artículo... Estamos en el 81, presidente. Sí. Ya, eso, mejor que Gonzalo, escribe de este tipo de condominios. Todo lo concerniente a la administración de este tipo de condominios corresponderá a los propietarios. A los copropietarios. Claro. Eso es. Entonces, lo que estamos haciendo es, a continuación de la expresión administración, sustituir la expresión del condominio por la expresión de este tipo de condominios. Voy a pedir entonces la unanimidad, siendo las 16:30 justo, la unanimidad para el artículo 81 en los términos recientemente expuestos. Ya, presidente. Hoy, presidente, necesito la palabra 2 segundos. Sí. Antes de eso, yo quería leer el artículo 22 del Código Civil. Ya, léalo. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Yo quería... Importante regla de hermenéutica legal. Siempre Andrés Bello puede iluminar una sesión. Ya. Doña Claudia, ahora sí tiene la palabra. Antes que termine, necesito decirle dos cosas. Primero, que siendo 8 minutos para las 4, llegó un pareo, o sea, ya habíamos dado la cuenta, para la sesión de hoy de la diputada Castillo con el diputado Paulsen. No sé si hay unanimidad porque pasada la cuenta y que tiene que haber unanimidad en la comisión para aceptarlo. Seguro que la hay. Lo di recién para no interrumpir. Y lo segundo, presidente... ¿Quién es el pareo y quién es? La diputada Castillo con el diputado Paulsen. Pero cómo se han... Ah, ya, perdón. ¿Está bien? Sí. No hay
Y presidente, lo que yo entendí de la letra I del 68 era que lo íbamos a aprobar en la medida que el diputado Tellier lo leyera y estuviera de acuerdo con el cambio de redacción. ¿O lo vamos a dejar definitivamente pendiente? Lo vamos a dejar definitivamente pendiente. Ya. Pero solo la letra I. Fuimos muy claros Solo en la el letra I. enunciado de la votación. Ya. Perfecto. Estamos entonces. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.